Los hombres más poderosos del mundo pocas veces son los políticos, sino quienes financian a esos políticos. En el video pasado vimos cómo el poder de la industria armamentista mueve a la política estadounidense. Y es que todos tenemos un jefe o alguien a quien rendir cuentas, y Putin no es la excepción. Pero ¿quién controla realmente la política económica rusa? ¿Quiénes son los famosos oligarcas rusos y cómo obtuvieron su riqueza y poder? ¿Cómo les está afectando esta guerra a sus finanzas y podría esto volverlos en contra de Vladimir Putin? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, junto con Australia y otros, han anunciado duras sanciones en contra no solo de Rusia, sino de un puñado de oligarcas rusos de los más ricos y poderosos. Pero comencemos aquí. ¿Qué es un oligarca? Todos conocemos estos dos sistemas, monarquía y oligarquía. De estos últimos vienen los oligarcas, que se refiere a un sistema de poder dirigido por un pequeño grupo de personas poderosas. Es decir, detrás de Putin hay un grupo más amplio que dirige los intereses económicos de Rusia. Por eso recientemente la palabra oligarca ha adquirido un significado más específico cuando se relaciona con Putin y con Rusia, refiriéndose al grupo de empresarios y funcionarios rusos poderosos que ganaron riqueza y poder en los años posteriores al colapso de la Unión Soviética. ¿Por qué los Estados Unidos y los países miembros de la OTAN imponen sanciones a los oligarcas rusos? Esta no es la primera vez que Estados Unidos ha sancionado a muchos de estos poderosos oligarcas. En años anteriores, incluso después del conflicto en Crimea, en el año 2014, esto también sucedió. Y al igual que hace 7 años, la administración de Biden ha dicho que sancionar a los oligarcas cercanos a Putin es clave para evitar que Rusia tenga acceso a medios económicos que le permitan financiar su campaña militar en Ucrania. Pero además de eso, implica también un golpe muy duro no solo para la propia economía rusa, también para los amigos más cercanos de Putin, que son al mismo tiempo los más ricos y acaudalados de Rusia y algunos del mundo. La oligarquía rusa surgió del caos de la privatización en la década de 1990. Justo después de la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando el presidente ruso Boris Yeltsin estaba desesperado por encontrar una forma de pasar de una economía comunista a una economía de mercado lo más rápido posible. Y Yeltsin recurrió a dos economistas rusos en particular, a Yegor Gaidar y a Anatoly Chubais, que curiosamente, con la ayuda de asesores estadounidenses, elaboraron los detalles que crearían a este gran monstruo que hoy es conocido como la oligarquía rusa. Así que para lograr esa transición al capitalismo, la administración de Yeltsin decidió implementar un programa conocido como terapia de choque, y se le llama así porque básicamente consistía en electrocutar al antiguo sistema soviético y sacudir a la economía rusa para que abrazara al capitalismo. Por supuesto, detrás de esta famosa terapia de choque estaban diversos asesores estadounidenses, también los acreedores globales de Rusia y el Fondo Monetario Internacional. Y el resultado de eso fue terrible para la economía rusa. Cuando Boris Yeltsin levantó los controles de precios en diciembre de 1921, la economía soviética colapsó produciendo una hiperinflación y para 1994 los precios al consumidor en Rusia se dispararían casi 2.000 veces más que en 1990. Para entender el tamaño de la inflación que esto causó, te pongo este ejemplo. Una barra de chocolate que costaba $1, al día siguiente costaba $2.000. La hiperinflación devastó a todo el pueblo ruso, obviamente. Y mientras eso pasaba, la famosa terapia de choque se encargaba de una privatización masiva en las industrias controladas por el Estado. Plantas manufactureras, refinerías de petróleo,
minas, medios de comunicación, fábricas de galletas, lo que fuera. Todo lo que antes era del gobierno se convertiría en propiedad de empresas privadas. Espera un momento, esto me recuerda a una historia que yo conozco. Millones de documentos contables, legales y administrativos de 31 empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari fueron robados de las bodegas que los resguardaban en un episodio de saqueo que dejó sin memoria histórica esas decisiones de gobierno. Primero déjeme decirle que nosotros reconocimos que en la privatización se dieron insuficiencias. Bueno, pero de esa historia vamos a hablar muy pronto. Toda esta privatización rusa se llevó a cabo en 2 oleadas. Era como si la antigua Unión Soviética estuviera organizando la venta de garage más grande del mundo a precios de remate, con un proceso turbio que convertiría en súper ricos a los amigos del presidente ruso con esas privatizaciones. Dios, no puedo creer cuánto se parece esta historia a la de México, casi en el mismo año. Por cierto, si quieres saber quién orquestó el saqueo de las privatizaciones en el mundo, no olvides suscribirte a mi canal porque pronto vamos a estar hablando de todo eso. Muchos de estos súper ricos oligarcas rusos venían de la nada a través del mercado negro de la Unión Soviética, de formas que no creerías. Por ejemplo, Roman Abramovich hizo su primera fortuna vendiendo patitos de goma desde su apartamento en Moscú. Es en serio. También era mecánico de autos y apenas comenzó la privatización, muchos de ellos se convirtieron en oligarcas, dueños de bancos y tenían el dinero suficiente para comprar cientos de miles de cupones. Estos cupones del Estado funcionaban así. En 1992, Rusia emitió 148 millones de cheques de privatización o vales ciudadanos rusos. Esos vales podían venderse o intercambiarse libremente y luego podrían usarse para comprar acciones de las empresas estatales que se iban a privatizar en todo el país. Pero con esa hiperinflación, la gente lo único que quería era tener pan en sus mesas, no cheques de privatización. Así que los oligarcas rusos orquestados por el gobierno se dedicaron a comprar cientos de miles de cupones a la gente hambrienta. Cada uno de esos cupones ciudadanos valían alrededor de 10,000 rublos o $40 estadounidenses para 1990, y el valor al que los compraban era en muchas ocasiones por menos de un centavo de dólar. Después de acumular todos esos cupones que les habían quitado a la gente, los oligarcas rusos eran en su mayoría exmiembros de la antigua URSS y los utilizaron en subastas para comprar las acciones de todas las empresas privatizadas y así se volvieron fabulosamente ricos en un periodo de tiempo muy corto. Entre 1992 y 1994, alrededor de 15,000 empresas del gobierno ruso fueron privatizadas y vendidas por nada a estos oligarcas. Y para 1924, cuando finalizó el programa de cupones, ya se había privatizado alrededor del 70% de la economía rusa. Pero algunas de las industrias más grandes y valiosas permanecieron en manos del gobierno. Fue entonces cuando la corruptísima administración de este político... Compatriotas, en 1992... Perdón, me equivoqué. Quiero decir de este otro político, Boris Yeltsin, recurrió a una forma de privatización mucho más turbia. Para 1995, Boris Yeltsin ya era indeseable en Rusia. La hiperinflación, la decadencia de la ley y el orden, el auge de la mafia, los asesinatos en las calles de Moscú, la incapacidad de Rusia para pagar los salarios y pensiones del gobierno y esa sensación de que un pequeño grupo de amigos del gabinete eran los únicos que ganaban en la nueva economía, había convertido en alguien insostenible a Boris Yeltsin y así su índice de aprobación cayó a su nivel más bajo en su historia. Y entonces un gobierno desesperado por obtener dinero, vendiendo lo que fuera y al mismo tiempo el temor de que Rusia se volviera de nuevo al comunismo, fue que Yeltsin recurrió a un esquema turbio conocido como préstamos por acciones. El complot secreto básicamente funcionó así. Los oligarcas más ricos le prestaron al gobierno ruso miles de millones de dólares a cambio de las acciones de las empresas estatales más valiosas que tenía Rusia. Y cuando el gobierno dejara de pagar los préstamos, como era de esperarse, los oligarcas se irían con las llaves en la mano de las compañías más importantes de Rusia por nada,
A cambio, el gobierno obtendría el dinero que necesitaba para pagar sus cuentas, la privatización seguiría adelante y lo más importante para ellos, los oligarcas harían todo lo que estuviera a su alcance para garantizar la reelección de Boris Yeltsin, que los había vuelto supermillonarios. Y como ya se esperaba, entre noviembre y diciembre de 1995, 12 de las empresas industriales más grandes de Rusia fueron subastadas o rematadas a los oligarcas, incluida una empresa de minería, 2 siderúrgicas, 2 navieras y 5 petroleras. Las subastas fueron una completa farsa. Boris Yeltsin y su equipo más cercano ya se había puesto de acuerdo con los oligarcas sobre quién se quedaría con cada una de esas empresas y por cuánto. Y claro, los precios que pagaron los oligarcas rusos por esas empresas privatizadas fueron un total robo, casi literalmente por nada. Por ejemplo, Boris Berezovsky y Roman Abramovich, esos que te dije que antes vendían patitos de goma, se convirtieron en los dueños de la compañía petrolera Sibneft por alrededor de $200 millones. Y en el 2009, cuando Putin volvió a nacionalizar esa empresa petrolera, el mismo Abramovich vendió su participación al gobierno ruso por $11.900 millones. Y vender a Rusia a un precio muy barato le funcionó de maravilla a Boris Yeltsin, porque cuando llegó el momento de cobrar esos favores, los oligarcas financiaron la campaña de reelección de Yeltsin donando millones de dólares para su campaña. Contrataron a los mejores agentes políticos que conocían, lavaron dinero del gobierno con sus bancos y lo introdujeron en la máquina de campaña de Boris Yeltsin. Y como un par de oligarcas rusos controlaban 2 de las 3 principales cadenas de televisión en Rusia, solo cubrieron las noticias de campaña de Boris Yeltsin y al final esa televisora impuso de nuevo al presidente de Rusia. Sí quiero ser presidente de México, sí aspiro a ser el candidato de mi partido. Perdón, esa no es la televisora, me equivoqué de nuevo. Es que las historias se parecen tanto que cualquiera se confunde. Mis paisanos de México me entenderán. En fin, varias semanas después de la victoria, el mismo presidente Boris Yeltsin se jactó ante el Financial Times de que él y otros oligarcas rusos controlaban la mitad de la economía rusa. Al final, Rusia había tristemente transitado del comunismo a una clase oligarca que hizo su fortuna no a través de ideas que mejoraran a la sociedad, ni de productos, ni de innovaciones tecnológicas, sino más bien a través de la corrupción, el engaño y el saqueo de las materias primas y las empresas que eran propiedad del gobierno ruso. Y a medida que la salud de Boris Yeltsin continuaba deteriorándose a finales de la década de los 90, los oligarcas rusos comenzaron a preocuparse por quién sería su sucesor. El heredero natural de Yeltsin sería quien ocupara el cargo de primer ministro. Si Yeltsin renunciaba, el primer ministro se convertiría automáticamente en presidente interino y tendría la ventaja de ocupar el cargo durante el periodo electoral siguiente. En 1999, Boris Yeltsin y sus aliados oligárquicos acordaron que un exoficial de la KGB sería el hombre que se convertiría en el primer ministro de Rusia y después en el próximo presidente de Rusia. Era un joven totalmente desconocido, pero que tenía fama de ser leal, y confiaban en que, una vez en el poder, este joven velaría por sus intereses. Pero pocos sabían que estaban desatando a lo que se les convertiría en un monstruo para ellos, que no iban a poder controlar. Ese joven era Vladimir Putin. Y por cierto, si quieres saber un poco más acerca de su historia, puedes ver este otro video en donde te lo cuento todo. Pero antes de que lo veas, déjame terminar de contarte una cosa más. Ahora que ya sabes cómo se hicieron estos oligarcas rusos y por qué tienen tanta influencia y poder en Rusia, es fácil entender por qué son blanco de las sanciones de Washington y de los países miembros de la OTAN. Congelarles su dinero y sus activos es lo mismo que paralizar a la economía rusa. Pero ¿cómo funcionan las sanciones contra los oligarcas rusos? Bueno, hay algo muy curioso que no les ha hecho nada de gracia saber a este pequeño grupo de hombres poderosos. Es que los gobiernos tienen la facultad para congelar temporalmente los activos de las personas o entidades en su jurisdicción sin probar que han hecho algo criminal.
Por lo general, a los propietarios de activos, como en este caso a los oligarcas rusos, se les prohíbe vender sus empresas, utilizar su propio dinero o beneficiarse de él hasta que se levanten las sanciones o éstas se impugnen con éxito. Pero los gobiernos normalmente no pueden moverse para tomar posesión de sus propios activos, excepto después de procedimientos legales que a menudo son muy largos, lo suficientemente largos como para llevar a la ruina a cualquiera. Y en este caso, tanto Biden como los países miembros de la OTAN han confiscado sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados y todos sus activos en el mundo fuera de Rusia, y recientemente Washington también dijo que no se limitaría solamente a congelar sus activos, sino que también se los incautaría. Y entre todos estos oligarcas se encuentran figuras muy cercanas a Putin como Sergei Borisovich Ivanov, y también su hijo, que es considerado uno de los aliados más cercanos a Putin. Actualmente él se desempeña incluso como representante especial para la protección ambiental, la ecología y el transporte en Rusia, y también es el actual director ejecutivo de Alrosa, una empresa minera de diamantes de propiedad estatal rusa, y también es miembro del directorio de Gazprombank, un banco privado de Rusia. Y es que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los Ivanov están dentro de los círculos más cercanos de Vladimir Putin. Otro más, el ex viceprimer ministro de Rusia, Igor Ivanovich, y su hijo, Iván Igorevich, que es uno de los millonarios más grandes de Rusia en el sector energético, siguiéndole por una larga lista de personas que en su mayoría tienen una historia de ser millonarios al amparo de las privatizaciones rusas. Y ahora que lo sabes, dime en los comentarios a qué crees tú que se deban tantas coincidencias con las privatizaciones que se hicieron en México casi al mismo tiempo. Y si te gustaría que yo hablara de eso en el próximo video, dímelo también en los comentarios. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.